La fiebre amarilla, por definición, es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos a través de su picadura, generalmente mosquitos hembra, las cuales son hematófagas, obviamente hembra infectada. Todo esto es una enfermedad febril de corta duración. El mosquito o los subtipos de mosquitos son aerovirus, eso quiere decir que son transmitidos por artrópodos, mosquitos o garrapatas. En este caso es de la familia Flaviridae. El mosquito que más se conoce o que nosotros conocemos, el Aedes aegypti, o aegypti, no sé cómo se pronuncia, no sé si estoy pronunciando bien, el cual es el más común y que se presenta en zonas urbanas. Y después tenemos los otros subtipos que vendría siendo el Aemococcus o el Sabates, que este es más de zonas selváticas o tropicales. Su modo de transmisión se puede dividir en 2 ciclos o en 3 ciclos. Yo le voy a hablar que se divide en 3 ciclos, el cual tenemos ciclo de transmisión en ciclo selvático, en la cual está el reservorio y el huésped susceptible, vendría siendo los primates, ya sea monos, lemures, etc. En la cual es lo mismo que al ser humano, que un mosquito va a picar a una persona con la fiebre amarilla, se va a ir a un huésped más susceptible y va a picar a otro y así, entre comillas, se va a generar el ciclo. Después tenemos la fiebre amarilla intermedia, que esta viene a ser el mismo ciclo, pero esta va a afectar tanto a los primates como a los humanos y se va a dar en zonas más rurales o cerca de las zonas selváticas. Y después tenemos la fiebre amarilla urbana, en la cual es la que se da en grandes ciudades como en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, El Beni, etc., en las cuales son transmitidos por migrantes o por viajeros que hayan viajado a una zona selvática o de zona endémica, en la cual haya sido picado, y ahí el mosquito Aedes aegypti es el que predomina en zonas urbanas, mientras que en zonas selváticas e intermedias va a predominar la Haemococcus y el Sabates. En zonas geográficas y la frecuencia, generalmente el mayor porcentaje vendría siendo en zonas africanas, con un 34 países alrededor de África, generalmente o principalmente en el Congo, y después Centro y Suramérica con unos 13 países. En esto está incluido Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, etc. Mundialmente se presenta alrededor de 10.000 casos y alrededor de 30.000 muertes. En África, en el año 2017, si es que no me equivoco, hubieron alrededor de unos 964 casos. Y en Centro Suramérica, en el 2017 igual, hubieron alrededor de 1.100 casos. En Bolivia, entre el 2001 y el 2021, hubieron 99 casos. En principalmente es gracias a la vacuna que se administra, que después vamos a hablar de ella, la cual ha reducido considerablemente el porcentaje de esta sintomatología, de esta enfermedad vírica. Y acá podemos ver que en el año 1962 hasta el 2020 ha reducido considerablemente. En este caso se presenta generalmente en hombres en un 85%, de 15 a 40 años, generalmente con prácticas como agricultura, minera, pesca, el tema de la pesca, etc. Y las principales ciudades, como ya dije, es Cochabamba, Santa Cruz, El Beni y La Paz. Población de riesgo vendría siendo la población que se encuentra cerca o en zonas endémicas, los viajeros los cuales no presentan vacunas o no se vacunan o no toman medidas preventivas, y los extremos de la vida. En el caso de los aspectos clínicos, vienen 3 fases. Tenemos la fase leve, en la cual, antes se me olvidó decirles que el periodo de incubación de esta enfermedad viene de 3 a 6 días. Después del periodo de incubación viene esta fase leve, en la cual el paciente puede ser asintomático o presentar fiebre de 38 grados o más, náuseas, vómitos, mialgia, escalofríos, anorexia, etc., en la cual esta va a durar de 1 a 3 días.
De ahí viene la fase aguda, que esta viene con una fase de remisión en la cual el paciente se va a sentir o va a empezar a sentir que va mejorando, y esta va a durar entre 24 y 48 horas, pero igual puede presentar algunas sintomatologías de la fase leve. Y de ahí viene la fase tóxica, que es inmediatamente después de esta fase aguda, en la cual aquí ya se va a presentar una fiebre mayor a 39 grados, náusea y vómito, ictericia, va a haber epistaxis o alguna manifestación hemorrágica en otros sitios, como en el ojo, alguna hiperemia, conjuntival, etc. Va a presentar melena, dolor epigástrico y hasta causar una disfunción hepática, renal, cardiovascular y causar coma o muerte del paciente. La muerte del paciente, como es una enfermedad bastante rápida, puede matar al paciente entre 7 a 10 días. Después las manifestaciones específicas, o generalmente los que entregan en folleto, etcétera, para que la gente se acerque a centros de salud, vendría siendo cefalea, mialgia, la anorexia, los vómitos, la fiebre, el cansancio, el escalofrío, la ictericia, los sangrados, estas manifestaciones hemorrágicas y obviamente la fiebre mayor a 39 grados. Tenemos los diagnósticos clínicos, que vendrían siendo toda esta sintomatología dada antes. De ahí tenemos los diagnósticos laboratoriales, que esto vendría siendo los cuales vamos a pedir hemograma. Vamos a pedir hemograma donde se va a presentar una leucopenia y una trombocitopenia. En el hepatograma las transaminasas van a estar elevadas. Estas se elevan entre 48 a 96 horas después de la infección. La función renal, porque vamos a tener proteinuria y también vamos a tener oliguria o anuria, que es una de las alertas que se presenta. En el electrocardiograma vamos a presentar una bradicardia sinusal. Y en el caso del test de ELISA vamos a ver la inmunoglobulina M y G, en la cual va a presentar las primeras semanas va a haber una alza de la inmunoglobulina M, y a eso de 48 horas después se va a dar un alza de la IgG 4 veces su valor normal. Después podemos hacer también para diagnóstico un aislamiento viral, la cual se hace en células específicas, o también podemos hacer en la primera semana un aislamiento sanguíneo, que también se hace un aislamiento viral aparte, y el PCR, que es la cadena de polimeración. Y después tenemos los diagnósticos diferenciales. Lo que tenemos que hacer la diferenciación es de la malaria y del dengue, que son una de las dos en las cuales se puede confundir porque presentan sintomatologías parecidas debido a la fiebre, al escalofrío, algunas presentan ictericia, etc. Y las dos también son transmitidas por mosquitos, que tienden a confundirse. Entonces lo mejor sería diferenciar de estas dos. También tenemos la hepatitis B, que la cual se puede confundir con la alza de transaminasa. Y la tifoidea, que esta también presenta una fiebre constante y elevada, también presenta malestares. En esta se puede diferenciar porque genera un rash macular en el tronco, etc. Después tenemos tratamientos. Generalmente no hay un tratamiento específico. Lo que investigué por lo menos, la rabivirina vendría siendo una que tuvo mayor eficacia in vitro para este virus, pero en este caso no creo que sea tan necesario. El tratamiento generalmente se hace por soporte o sintomático, dependiendo de la sintomatología del paciente, entonces lo vamos a hacer en un tratamiento ambulatorio. En este caso lo vamos a mandar para la casa, le vamos a decir que se hidrate, que tome paracetamol en casos de fiebre, y también que genere una protección ante otra picadura de mosquito, ocupando mosquitero, repelente, etc. Y también tenemos que darle la pauta de alarma, que vendría siendo las 3 signos y síntomas, que vendría siendo la oliguria, la ictericia y oliguria, anuria, la ictericia y la manifestación hemorrágica o los sangrados. Y en caso de pacientes graves se va a hospitalizar y se va a hacer el soporte, ya sea ventilatorio, si tiene acidosis metabólica, también se va a corregir, etc. En el caso de las complicaciones cardiovasculares van a ser miocardiopatía, en caso de también va a dar encefalitis, que es la encefalitis japonesa, que se puede dar por fiebre amarilla, por dengue, por malaria, etc.
insuficiencia hepática y renales, coma y hasta la muerte del paciente. Después tenemos la definición de caso sospechoso, en la cual, ¿cómo vamos a sospechar de un paciente? Generalmente este va a presentar un síndrome febril no específico menor a 7 días. Y obviamente que haya estado en una zona endémica o que no haya sido vacunado contra la fiebre amarilla. También que presente algunas manifestaciones de esta fase tóxica, que ya vendría siendo generalmente los signos de alerta, que vendría siendo la manifestación hemorrágica, la ictericia, algún tema de escalofrío, anuria o oliguria. Y se debe descartar las afecciones de vía respiratoria superior. De ahí tenemos los casos confirmados, que estos tienen que ser confirmados por laboratorio, ya sea por aislamiento viral, por PCR o en el caso post-mortem por una inmunohistopatología. También se tiene que ver si el paciente está o no vacunado contra la fiebre amarilla. En el caso del aislamiento viral se hace de 5 días antes. En el caso de después de 5 días se va a hacer el test de ELISA, que va a haber el incremento 4 veces, como ya dije, de la inmunoglobulina G. Y después de los 14 días se va a tomar una segunda muestra de orina. De ahí tenemos la vigilancia epidemiológica. Esta vendría siendo la fiebre amarilla de una manifestación, o sea, de una notificación inmediata, la cual acá tenemos una ficha de notificación del SUS, en la cual vamos a ver de dónde se está notificando, los datos de afiliación del paciente. Vamos a ver también la sintomatología que tiene el paciente, los datos epidemiológicos de control, los datos del domicilio, si hay alguna otra persona que esté viviendo con él que tenga alguna otra sintomatología parecida a la de la fiebre amarilla, los datos laboratoriales, etc. También se debe hacer un control o una vigilancia al vector. En este caso vamos a decirle al paciente que tome medidas preventivas, que no se acerque a agua estancada o que evite las aguas estancadas en su casa o cerca de ellas, que se coloque repelente, que ocupe mosquitero, que ocupe mangas largas. Se dice que el aire acondicionado igual ayuda a que el mosquito no entre, etc. Después tenemos el programa de control, que también vendría a ser una vigilancia epidemiológica, que vendría a ser el PAI, en la cual tenemos la antiamarilla, para fiebre amarilla, en la cual se va a colocar en niños de 12 a 23 meses de forma subcutánea con una dosis de 0.5 ml y es una dosis única. Preguntas, por